Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? Están todos los que estén por allá conectados, estamos aquí presentes, aunque sabemos que hoy es un día especial, hoy no va a estar Diana aquí con nosotros. ¿Por qué razón? Porque pues, la agarró el bicho, el COVID. El COVID. Pero está bien, gracias a Dios. Y aquí estamos con las precauciones necesarias. Nos vacunamos todos, no bien. Pero lo estamos haciendo un poquito más despacito de acuerdo a nuestro ritmo, a nuestras posibilidades y pues ahí la llevamos. Ok, vamos a orar chicos, ¿les parece? Sí. Señor, te agradecemos en esta tarde por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor, sabiendo que tú tienes cosas nuevas para nosotros todos los días, Señor, empezando por tu misericordia y siguiendo por tu palabra, Señor, que esa es viva, es eficaz y pues sabemos que algo especial hay en ella, Señor, que eso es el milagro más maravilloso de la transformación de nuestras vidas, Señor. No somos perfectos, la verdad es que no somos perfectos, pero tu palabra sí es perfecta y ella va a ir haciendo la obra en nosotros, porque tú ya empezaste la buena obra en nuestras vidas, así que a través de esto la irás perfeccionando, Señor, hasta que alcancemos casi esa estatura del varón perfecto. Y bueno, la semana pasada pues, hablábamos de tener una actitud positiva respecto a tratar de memorizar las escrituras, que a veces pensamos y decíamos, no, pues es que yo tengo memoria de teflón, nada se me pega, y no, yo he sido muy malo para memorizar, etcétera, etcétera, pero creo que siempre hay cosas importantes que podemos ir retomando y tratando de esforzarnos un poquito, ¿no? Y vimos cuáles eran estos puntos, nada más los retomo tantito para acordarnos, ¿verdad? Decíamos que tendríamos que empezar con una actitud positiva, de decir, no, pues sí quiero memorizar, sí quiero aprender, sí quiero que la palabra me hable. A que nos siga viendo la semana. Bueno. Ok, ya voy a quitar la música. Bueno, listo, ya la quité. Muchas gracias. Que la música estaba muy fuerte, así que va de nuevo la introducción. Muy buenas tardes, estamos aquí nuevamente. No, ya ya oramos, ya todo, y ya sin música, pues espero que nos escuchen mejor. Ok, pues ya estamos. Decíamos que, resumiendo un poquito el capítulo anterior o la clase anterior, era que para tratar de memorizar las escrituras tenemos que empezar con una actitud positiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no estemos ahí diciendo, no, pues yo no puedo, no, pues ya ni modo, no, pues ya estoy muy joven, no, pues yo estoy muy viejito. Eh, Creo que pretextos no hay, todo es cuestión de la actitud que tengamos, ¿no? Y después decíamos, el punto número 2, vincular las primeras palabras con la cita. Sí, o sea, primero decir el número de la cita y decir las palabras y al final volver a decir la cita, ¿no? Memorizar poco a poco, o sea, no nos vamos a aprender todo de un jalón, así que pues poco a poquito ir memorizando, ir haciendo un esfuerzo. Si nos aprendíamos cuántos versículos a la semana, si pudiéramos aprender 10 a la semana, imagínense, 10 versículos a la semana, ¿cuántas semanas tiene el año? 52. Entonces, multiplíquenle 10 por 52, son 520 versículos que al fin del año nos íbamos a aprender, ¿verdad? Ya en 10 años nos íbamos a aprender 5,000 versos, 5,000 versículos, pues ya son bastantes. Así que, pues, había que hacer el esfuerzo, ¿no?
Punto número 4, decíamos que es repasar, repasar y repasar. Tomarnos el tiempo durante el día para tomar la Biblia, para tomar las Escrituras. Los que estamos en el grupo de Messenger de Semillosos Carolinos, pues tenemos todos los días un versículo para meditar, que se acerca un poquito a lo que sería el comienzo de un devocional, ¿no? Entonces, vemos el versículo, lo meditamos. Por ejemplo, hoy veíamos Hebreos, donde nos habla que tenemos que congregarnos como algunos tenemos por costumbre. Pues meditar en ello. ¿Qué pasaría si no nos congregáramos ya? ¿Qué pasaría si dijéramos, no, pues yo solito, yo y Dios solito? Entonces son cosas que podemos ir meditando. Entonces, ese es el punto número 5, meditar en el versículo, meditar lo que Dios nos está hablando. El punto número 6, usar con sabiduría el tiempo libre. La realidad de nuestra vida diaria, porque muchas veces decimos, no, pues es que no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo, ¿sí? En lugar de que estemos 2 horas en el TikTok, podemos emplear, aunque sea media hora en la Biblia, aprendiéndonos un versículo, ¿no? Esto es importante. Dice ahí buscar un compañero, bueno, alguien que le digas, a ver, te voy a decir el versículo que me memoricé hoy. Por ejemplo, ustedes como pareja, como matrimonio. A ver, Juan, ¿y cuál versículo te memorizaste hoy? Y Juan y dice, ah, pues ahí te va. ¿Y tú cuál te memorizaste, Nachito? Pues yo me memoricé y ahí te va, ¿no? Eso se hace más ameno, ¿no? El punto número 8 dice utilizar un sistema de memorización de las escrituras. Esto ahorita lo vamos a ver poco a poco. Es el sistema que tiene eh, el grupo de navegantes, que es bien práctico. Lo vamos a implementar. Y, y bueno, pues eso es lo que, en resumen, lo que veíamos la semana pasada. El día de hoy, en esta parte del taller, pues tenemos el tema que se llama Victoria sobre la tentación. Y nos cita primeramente aquí el Salmo 119, en el versículo 11. Y dice, Dios no quiere que repitamos una y otra vez el mismo pecado. O sea, eso sería la meditación de este Salmo, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Habíamos dicho que el Salmo 119 es un salmo donde habla básicamente de lo que es la palabra. Si pudiéramos leerlo, un ejercicio muy práctico que siempre les recomiendo cuando hacemos la lectura del Salmo 119, ver las palabras donde dice dichos, donde dice tus palabras, donde dice tus estatutos. Todos esos son sinónimos de lo que es la palabra de Dios. Y el Salmo 119 está lleno de todo eso, ¿no? Y creo que se enfoca en esto. Entonces, dice aquí que en un momento de tentación, o sea, en un momento en que todo el mundo nos seguimos enfrentando a la tentación, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. ¿Qué quiere decir un mundo caído? Un mundo de pecado. Sí, un mundo que no se lleva con lo espiritual. Pero pues ahí están conviviendo día a día. Y cuando ya llegamos nosotros al conocimiento de Cristo, la parte espiritual de nuestra vida se activa y empezamos a ver que hay una batalla diaria, ¿no? Con la cuestión del mundo. No estoy satanizando lo que es el mundo. El mundo tiene cosas muy bonitas y muy buenas, pero el enemigo se ha encargado de corromperlas, ¿no? Entonces ahí es donde tendríamos que tener ese discernimiento que nos puede dar la palabra, ¿no? Cuando viene el momento de la tentación, el Espíritu Santo es lo que dice aquí, va a traer a nuestra mente un versículo que nos hayamos aprendido, un versículo bien sabido y atesorado para ayudarnos a mantenernos firmes. Para eso sirve la palabra, para eso sirve memorizar, que cuando estemos en ese momento en que viene la prueba, que viene la tentación, ahí de repente el Espíritu Santo, a ver, ahí te va este versículo, ¿qué dice mi palabra? Dice esto, ¿no? Dice en el Salmo 37-31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, por eso el primer versículo que leíamos ahí en el Salmo 119:11 decía que en mi corazón he guardado tus dichos. Aquí el Salmo 37-31 lo reafirma. La ley de Dios, o sea, la palabra de Dios, está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. En pocas palabras, no nos vamos a estar tropezando, ¿sí? Y si nos tropezamos, sabemos a quién acudir y sabemos qué hacer, ¿no? Memorizar las escrituras nos ayuda a no resbalarnos, a no tropezarnos, ¿no?
¿Cuál sería la otra razón para obtener la victoria sobre el pecado? Bueno, más bien esa es la razón. La tercera razón de memorizar las escrituras sería obtener la victoria sobre el pecado. O sea, el pecado sigue morando en nosotros, sigue habitando ahí. Aunque ya somos de Cristo, aunque ya sabemos que el Señor nos ha limpiado, nos ha perdonado, que a través de su gracia nosotros hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, pues sabemos que el pecado sigue morando ahí en nosotros, ¿sí? Y que en cualquier momento ese viejo hombre que ya está ahí muerto, pues como que quiere levantarse nuevamente como Lázaro, ¿no? ¿Sí? Y entonces, la realidad es que tendríamos que revisar este punto en nuestras vidas, debido a que en mi ministerio, dice el autor, en mi ministerio hablo con frecuencia, es fácil que yo peque con mi hablar. O sea, pues sí, a veces Diana, mi esposa, me decía el domingo, pues es que dijiste esto en el púlpito y eso no se debe decir. Le dije, pues sí, ya se me fue. Pues ni modo, ¿no? Si de repente se le va a uno, le sale a uno el código postal y pues ya que, ¿no? Dice, debo cuidarme, dice el autor del libro, debo cuidarme de ser veraz. O sea, de ser veraz es de ser auténtico, de decir la verdad, de no ser exagerado y de mantener el equilibrio. En una oportunidad le pregunté a un hombre que domina bien la lengua, ¿cuál es su secreto? O sea, el secreto para predicar. Me respondió que había leído detenidamente los libros de Proverbios y de Santiago, tomando nota de los versículos que se referían al hablar y a la lengua. Luego, en oración, señaló versículos que memorizaría durante un periodo de 3 meses, ¿eh? Proverbios 12:18, Proverbios 15:1, 15:28, 17:27-28, 18:21, 21:23, 22:11, 25:15 y Santiago 3. Estos versículos también me ayudaron mucho. Todos estos versículos hablan de pues, la forma en que hablamos a veces irresponsablemente, ¿no? Y que debemos de cuidar. Ahora, se ha tomado mal el contexto de un versículo que está en Proverbios, creo que es Proverbios 28, donde dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, ¿no? Entonces de ahí se agarran los de la confesión positiva y no lo declares, y yo lo declaro, y yo lo confieso, ¿no? Pues la realidad no habla de eso. Eso es sacar de contexto una escritura, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? El ejemplo de Jesús. Jesús nos mostró su plan para soportar los ataques de Satanás. ¿Cómo resistía Jesucristo al diablo cuando venía de ayunar 40 días? Con la palabra de Dios. O sea, después de ayunar 40 días, yo no sé cuántos días han ayunado máximo, pero después de unos cuantos de estar ayunando, si de 3 o de uno, ya se siente uno que se come una tripa a la otra, ¿no? Imagínense a Jesucristo después de 40 días de ayuno. O sea, de repente Satanás se le presenta y dice, oye, pues no que eres Dios, mira, todas esas piedras las puedes convertir en pan, ¿no? Entonces, pues la realidad es que Jesucristo no vino a hacer las piedras en pan, si no se hubiera vuelto panadero, no carpintero, ¿no? Entonces, él vino a salvar almas y eso era parte del propósito, pero resistió esa tentación por medio de qué? Por medio de la palabra. Así podemos resistir los ataques de Satanás. Si él estaba pues en el desierto ayunando ahí, Mateo 4, en Lucas 4 podemos ver eso. Y de repente Satanás se le apareció sin, ahora sí que sin decir agua va, sin avisar. O sea, ahí sí se apareció nada más delante de Jesucristo, ¿no? ¿De qué manera se nos puede presentar a nosotros el enemigo? Muchas maneras, ¿no? Muchas. La más fácil que vemos en el día de hoy, la atracción por el sexo opuesto, ¿no? Si un casado que de repente se le atraviesa una chica que anda muy ligerita de vestir, y entonces pues ahí empieza uno con la imaginación, ¿no? ¿Y cómo lo podemos evitar? Bueno, pues ya entendí, Señor, que pues debo de guardar mi vista, debo de guardar mis ojos, porque de ahí empieza mi imaginación y ahí es donde trabaja el enemigo, en la imaginación, en la mente, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener bien en cuenta.
Satanás no va a trabajar apareciéndonos así como con cuernos y cola echando lumbre por la boca, porque pues la realidad es que eh, pues nadie le haría caso, ¿no? Satanás se aparece de una manera atractiva siempre, ¿no? De una manera sensual, de una manera que te puede embelezar, ¿no? Y decir, ay, pues esto, pues ¿qué pasa? No pasa nada. Te convence fácil, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nosotros tendríamos que tener, como digo siempre, las antenas de vinil bien alzadas, ¿no? Para estar pendientes, porque el día de hoy el cristianismo está siendo atacado de muchas maneras, ¿no? De muchas formas. Y pues creo que me compartía mi esposa. Hay una obra de teatro muy famosa y muy popular que se llama Hamilton en Broadway. Y resulta que esta escuela cristiana quiso montar Hamilton, pero tiene pues varias palabras pues, altisonantes y tiene ciertas referencias a la cuestión LGTB y todo eso. Y ellos hicieron su versión libre, ¿sí? Se enteraron esto del autor de Hamilton y los demandaron. Y bueno, pues la escuela cristiana pagó toda esta demanda, etcétera. Y para que vean cómo está la cosa, la, la asociación esta de que había escrito la obra, resulta que manda ese dinero a una asociación para apoyar a la gente que está violentando a los LGTB. ¿Se dan cuenta cómo está el ataque en ese sentido? Pues el dinero de ustedes, cristianitos, los voy a mandar ahí para que apoyen esto. Y así está la cuestión, ¿no? O sea, pues yo no tengo nada en contra de los LGTB, cada quien hace de su vida como quiere hacerla, pero pero la realidad es que sí estamos bajo un ataque el día de hoy fuerte, no nada más en ese sentido, en muchas otras cosas hoy, ¿no? Las drogas no son nada más, nada menos, nada más satánico que eso el día de hoy, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que estar orando siempre, ¿no? Orando sin cesar, como dice la Biblia, ¿no? Y pues esa es una de las formas de obtener la victoria. El ejemplo de Jesús, ¿qué nos muestra? Bueno, pues el plan para soportar los ataques de Satanás. ¿Qué tan vulnerable, o sea, qué tan, decir vulnerable es qué tan fácil eres de ser atacado, ¿no? En un momento de debilidad. Y pues ahí te pone que narres una experiencia en la que fuiste vulnerable. Y pues ya ahorita vimos algunas, ¿no? Pues la tentación puede venir en cualquier momento, ¿no? Jesús, dice el autor, también fue vulnerable a la preocupación por sí mismo y al pecado. Había permanecido sin comer durante 40 días y noches, su estómago estaba vacío y sus energías eran escasas. Evidentemente el tentador sabía la necesidad de Jesús. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. En Mateo 4:3. En griego la palabra sí significa ya que. El diablo sabía que Jesús tenía el poder del Hijo de Dios. Ante esta primera trampa, un Jesús hambriento le responde, escrito está. Fíjense, qué importante es eso, ¿no? Escrito está, o sea, la palabra dice esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Mateo 4:4. Dos veces más el tentador, el chanclas, el diablo, se acercó a Jesús con ofrecimientos atractivos para el corazón humano, orgullo y poder instantáneo. Para su segundo ataque, Satanás imitó a Jesús y trató de ser más listo que él, citando versículos, pero Satanás citó malos versículos, le dijo que Jesús se arrojara desde el templo de Jerusalén, citando el Salmo 91, 11 y 12. Jesús respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto está en Mateo 4:7. Llevando a Jesús a un monte alto y mostrándole todos los reinos del mundo, Satanás continuó, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí es donde vemos el dominio que tiene Satanás sobre las cosas del mundo. Por eso la Biblia le llama el príncipe de este mundo, ¿no? Aunque ya no tiene la victoria, pues sigue teniendo cierta autoridad, ¿no? Cierto dominio. Pero la autoridad nosotros se la otorgamos, así que autoridad sobre nosotros no tiene. Jesús le respondió, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto está en Mateo 10. Las tres veces Jesús se enfrentó a Satanás ¿con qué? Con las Escrituras. Vamos a ver aquí qué nos dice
Deuteronomio 8:3. Deuteronomio, estos libros que están al principio de la palabra de Dios, que de hecho son prédicas que dio Moisés, ¿no? Deuteronomio 8, versículo 3. ¿Qué nos dice nosotros? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿no? Okay, aquí está citada la escritura nuevamente. ¿Por qué citó Jesús las escrituras cuando cada palabra que él hablaba era palabra de Dios? Pues si Jesús es Dios, pues cada palabra que saliera de ahí pues estaba citando a Dios mismo, ¿no? Piénselo. Él podía haber dicho sencillamente, quítate de mi vista. Eso hubiese sido al fin y al cabo la palabra de Dios, ¿no? Se le hubiera mandado, órale, sácate por las tortas, ¿no? Y llena de autoridad. En cambio, Jesús citó las escrituras. O sea, Él nos estaba dando ese ejemplo, el Señor, citar las, uh, las escrituras como un ejemplo para nosotros. Sin duda fue Jesús quien relató después a sus discípulos los detalles del ataque del diablo y de sus respuestas utilizando las escrituras. Jesús les dijo que enseñaran el valor de tener la palabra de Dios en sus corazones. Y lo mismo, hasta el día de hoy esas palabras siguen resonando para nosotros, ¿no? Que hay un valor añadido de tener la escritura memorizada. Y no nada más en el cerebro, sino tenerla también en el corazón, ¿no? La victoria no fue por hecho de citar versículos. Su corazón estaba entregado a los principios contenidos en cada versículo. Eso lo libró de la tentación. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Ya estuvimos hablando de algo. Dice, evitar que usted compruebe en su vida que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí estamos viendo un texto que nos habla Hebreos 4:12, ¿no? O sea, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Cuando abrimos la Biblia y cuando la citamos, cuando la hablamos, estamos hablando no letra muerta, es palabra viva, el Espíritu Santo lo ha hecho así. Cuando uno atesora la palabra de Dios en su corazón, puede rechazar las propuestas del enemigo, ¿no? Entonces, ahí hay algo que está diciéndonos este texto, ¿no? De qué manera el hecho de memorizar las escrituras nos va a permitir tener la victoria sobre la tentación y sobre el pecado, ¿no? Vamos a Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me ¿qué? Fortalece, Filipenses 4:13. Ajá. Después, ¿qué dice Juan 16:24? Lo vimos hace poco, ya. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid Y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido, exactamente, ¿sí? Después nos habla aquí la última parte del día de hoy, que ya hoy se nos fue bien rápido la clase. Ser como Jesús, esa es una de las cosas importantes. ¿Habrá forma de ser como Jesús? Pues yo creo que en esta tierra ninguno de nosotros vamos a alcanzar a ser como Jesús. Aunque es una cuestión muy curiosa, el libro de los Hechos nos narra que están unos reprendiendo al diablo, ¿no? Unos que según esto venían en el nombre de Jesucristo, ¿no? Y en el nombre de Jesucristo y de Pablo, te reprendemos, ¿no? Le reprendían a los demonios y les contesta a los demonios, pues sí, yo sé quién es Jesús y a Pablo pues también lo conozco, pero ustedes quiénes son, ¿no? Y que les pone una arrastrada pero bien sabrosa, ¿no? Dice la Biblia que hasta encuerados los mandaron, ¿no? Sin ropa. Entonces, no nos no nos vaya a pasar igual, ¿no? Esperemos que no. Dice aquí, mi primera motivación para memorizar las escrituras, que debería ser la nuestra también, es conocer a Cristo y seguir a mi Señor. O sea, hay una cosa, bueno, yo no sé si ustedes como matrimonio a lo largo de tantos años de estar uno casado, va adquiriendo uno el lenguaje de la pareja. ¿Sí se han dado cuenta? Como que había palabras que yo no decía
que dice Diana o su familia y que se me han pegado y que pues ahora yo las digo así muy, muy común. Y al revés también, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que aprendemos cuando memorizamos las escrituras es aprendemos a hablar como Jesús hablaba, ¿no? ¿Por qué? Porque es esa relación que estamos teniendo con Él cada día a través de la Biblia, ¿no? Quieren pues quieren hacer lo más que pueden por Sed imitadores de mí, dice Pablo, ¿no? Imítenme a mí, híjole, ¿ustedes podrían decir eso? Imítenme a mí. Le podrían decir a sus hijos, hijo, imítame a mí. Yo no le podría decir a mi hijo, imítame a mí, porque "Ay, no, yo soy, quisiera decirlo, ¿no? Pero Pablo sí se aventó esa puntada de decir, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo soy imitador de Cristo, dijo, ¿no? Entonces, imitar a Cristo es un largo trecho, un largo trayecto, requiere de mucha valentía, de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, dice aquí, ¿quién no quisiera ser como nuestro Señor Jesús? Valiente, poderoso, pero a la vez tierno y bondadoso. Quizás no podamos caminar sobre el agua, pero sí podemos imitarlo en su hábito de memorizar las escrituras, ¿no? Y a lo mejor el único que pues, caminó fue Pedro, ¿no? Y sí caminó, imagínense, pero ¿qué fue lo que vio? Vio la tormenta alrededor y se acalambró y ay, dudó, ¿no? Entonces, yo creo que cuando memorizamos las escrituras y cuando las aprendemos, pues tenemos que estar seguro que es palabra de Dios, que tiene poder, como decíamos, ¿no? Que es viva, que es eficaz. Y dice en el Evangelio, según San Mateo, Cristo mencionó 89 veces versículos del Antiguo Testamento, 35 citas directas, 54 alusiones. Jesús, la palabra viviente, tenía en su corazón la palabra escrita de Dios. Lea al margen, en el margen Colosenses 3:16, no sé dónde está en el margen. Ah, sí, ya lo vi. Donde dice la palabra de Cristo, este texto es bien bonito. ¿Sí? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué es morar? Que viva, que habite, ¿sí? Como una morada, que hacer nosotros una morada para la palabra de Dios. Que more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea, ¿para qué habita en nosotros la palabra de Dios? Para enseñarnos, ¿sí? Y para exhortarnos unos a otros, ¿no? Eso es importante. More en abundancia, dice ahí. Debemos estar saturados con la palabra de Dios para que sea una realidad. Ese habitar en abundancia. Su palabra no debe ser como un invitado en casa, sino como a alguien que vive ahí. La memorización de las escrituras permite que su mente esté inundada por la de Cristo, su poder ante la crítica, su visión del mundo, su amor por los enemigos, su compasión por los perdidos y los que sufren. El Espíritu Santo dice, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Eso dice en Filipenses 2:5, ¿no? Y para terminar dice esto, usted puede inundar su mente con la de llenar su corazón con la palabra. Qué importante es este texto. Eh, como empezábamos al principio, la única manera de vencer las tentaciones en este mundo, la única manera de vencer todas esas cosas que se nos interponen ante la vida espiritual, ante la vida cristiana, pues es a través de las escrituras, cómo las vamos memorizando, ¿no? Y ya llegamos al final del día de hoy. Estuvo muy, muy rápido, nada más estuvimos aquí media horita, pero ya queremos correr porque estamos covideados. No, no es cierto. No estamos covideados, pero sí, alguna comentario, algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Está muy, muy bonito esta clase, este capítulo. Espero que los que están allá en casa escuchando, pues hayan también podido comprender y entender la importancia de memorizar las escrituras. En la memorización de las escrituras vamos a tener esa ganancia, esa victoria sobre las tentaciones. Así que bueno, pues sin más ni más,
Eh, pues les agradecemos. No sé quiénes estuvieron conectados. A ver, por ahí, déjenme checar. Laurita Gallar, hola Laurita, bendiciones. Mi queridísima Rocío Castañeda, una señora que se llama Diana Torres que nos está regañando. Monita Guilmain, Mona, un abrazo, Monita, para ti. Qué bueno que estás ahí. María Jessica Navarrete, hola, ¿cómo estás? También, bendiciones. ¿Quién más? Laura Gallard, Monita. Bueno, no los puedo ver a todos, pero pues les mando un abrazote y les mando muchas bendiciones. No sin antes agradecerles que, pues, que estuvieron ahí al pendiente de todos nosotros. Nos escuchamos próxima, la próxima semana, la misma hora, el mismo canal, ¿verdad? Ya sin COVID. Esperamos. Cuídense del COVID que anda, el COVID anda suelto. Así que cuidémonos, que Dios los bendiga y bueno, pues la próxima semana nos conectamos. Bye bye, see you later, alligators.